Todo comenzó con una carta. Una de esas misivas con bordes negros que nadie desea recibir, portadora de noticias fúnebres. Mi tío abuelo, el padre Ernesto, había fallecido. Si soy sincero, apenas lo recordaba. Lo vi un par de veces durante mi infancia, en alguna reunión familiar lejana. Un hombre alto, de mirada severa y manos huesudas, que siempre parecían estar frías. Vivía enclaustrado en una parroquia remota, un lugar del que mi madre hablaba con una mezcla de reverencia y un temor apenas disimulado. La carta detallaba que, como su pariente más cercano, aunque distante, me había legado algunas de sus pertenencias. No esperaba mucho, quizás algunos libros de teología o algún mueble antiguo sin valor práctico. La idea de viajar hasta aquel pueblo perdido para recoger un puñado de objetos olvidados no me entusiasmaba, pero un extraño sentido del deber, o quizás una curiosidad incipiente, me impulsó a hacerlo. El viaje fue largo y tedioso, culminando en una casa parroquial austera, impregnada de un olor a incienso rancio y a madera vieja. El albacea, un hombrecillo encogido y de voz susurrante, me entregó una caja de cartón sellada. Dentro, entre varios libros de oraciones con las páginas amarillentas y un par de sotanas desgastadas, encontré el objeto que cambiaría mi vida. Un crucifijo. No era como los que había visto antes. Era grande, de unos 30 centímetros de largo, tallado en una madera oscura, casi negra, y con una figura de Cristo notablemente detallada, pero con una expresión que no era de serenidad ni de sufrimiento pasivo, sino de una agonía profunda, casi acusadora. La cruz en sí estaba adornada con extraños símbolos que no logré identificar, grabados con una precisión inquietante. Era pesado, sorprendentemente pesado, y frío al tacto, un frío que parecía penetrar la piel. A pesar de su evidente valor artístico o artesanal, algo en él me produjo un escalofrío instantáneo, una sensación de incomodidad que no supe explicar en aquel momento. Lo guardé de nuevo en la caja, junto con un diario personal del padre Ernesto, pensando que, en el peor de los casos, sería una antigüedad curiosa para adornar alguna pared vacía de mi apartamento en la ciudad. De regreso en mi apartamento, desempaqué las pocas pertenencias del padre Ernesto. El diario lo dejé sobre mi mesilla de noche, con la vaga intención de hojearlo más tarde. El crucifijo, sin embargo, seguía ejerciendo una extraña fascinación sobre mí. Decidí colgarlo en la pared del salón, justo encima de la chimenea que nunca usaba. Pensé que su aspecto antiguo y solemne le daría un toque de distinción al ambiente, aunque yo no era precisamente un hombre religioso. Mientras buscaba un clavo y el martillo, mi gato, Mortis, entró en la habitación. Mortis era un gato negro, elegante y generalmente tranquilo, aunque con sus momentos de excentricidad felina. Se detuvo en seco al verme con el crucifijo en las manos. Sus grandes ojos amarillos se clavaron en el objeto, y su lomo se erizó de una forma que nunca antes le había visto. Un gruñido gutural, bajo y amenazante, vibró en su pecho. «¿Qué te pasa, amigo?», le dije, extrañado. Intenté acercarle el crucifijo con cuidado, pensando que quizás era el olor de la madera vieja lo que le molestaba. Su reacción fue violenta. Saltó hacia atrás, bufando con furia, las orejas pegadas a la cabeza y las pupilas dilatadas hasta convertirse en dos abismos oscuros. Jamás lo había visto así. Era como si aquel objeto de madera y metal representara una amenaza directa y terrible para él. Decidí ignorar su comportamiento, atribuyéndolo a algún capricho animal. Coloqué el crucifijo en la pared. Desde ese instante, Mortis se negó a entrar en el salón si yo no estaba presente, y aún así, mantenía una distancia prudencial de la chimenea, observando el crucifijo con una mezcla de miedo y hostilidad que me helaba la sangre. Cada vez que pasaba cerca, aunque fuera de refilón, su cuerpo se tensaba y susurraba un leve siseo. La casa, o al menos esa habitación, ya no se sentía igual. Las primeras noches fueron sutiles.
Me despertaba en mitad de la madrugada con la sensación de haber oído algo, un ruido leve que no podía identificar. Al principio pensé que eran los crujidos habituales de un edificio antiguo, los vecinos, el tráfico distante. Pero los sonidos persistían y comenzaban a adquirir un matiz diferente. Eran como susurros, indistinguibles, como el murmullo de voces lejanas atrapadas en el viento, pero parecían provenir de la dirección del salón, de la pared donde colgaba el crucifijo. Me levantaba, caminaba descalzo por el frío suelo del pasillo, y al llegar al umbral del salón, todo estaba en silencio. La única presencia era la del crucifijo, imponente en la penumbra, con la luz de la calle filtrándose por la ventana y proyectando su sombra alargada y retorcida sobre la pared opuesta. También comencé a oír ligeros arañazos como si unas uñas diminutas rasparan la madera. ¿Ratones? Imposible. Vivía en un piso alto y jamás había tenido problemas de plagas. Además, el sonido era demasiado rítmico, casi intencionado. Mortis, que solía dormir a los pies de mi cama, ahora pasaba las noches inquieto, moviéndose de un lado a otro, con las orejas en perpetua alerta. A veces, se sentaba erguido en la oscuridad, mirando fijamente hacia la puerta de mi habitación, como si esperara que algo emergiera del pasillo. La falta de sueño comenzó a hacer mella en mí. Me sentía irritable, ojeroso. La explicación racional, el estrés, la sugestión por el objeto nuevo y la extraña reacción de mi gato comenzaba a parecer insuficiente. El cambio en Mortis fue lo más alarmante. Mi gato, antes un compañero cariñoso y juguetón, se transformó en una criatura nerviosa y huidiza. Su aversión por el crucifijo se convirtió en una obsesión. Pasaba largos periodos sentado en el pasillo, justo al límite de donde su valentía le permitía acercarse al salón, con la mirada fija en el objeto. Sus ojos amarillos parecían seguir algo invisible que se movía alrededor de la cruz. A veces, su cuerpo se tensaba de repente, el pelo de su lomo se erizaba y emitía un bufido sordo, dirigido a un punto vacío junto al crucifijo. Otras veces, lo encontraba escondido en los lugares más insólitos, dentro del armario, debajo de la cama, incluso en el fondo de la bañera, temblando como una hoja. Si intentaba acariciarlo cerca del salón, se revolvía con una agilidad sorprendente y huía despavorido. Dejó de ronronear con la misma frecuencia, y sus juegos se volvieron erráticos, casi frenéticos, como si intentara escapar de una amenaza constante. Lo más perturbador eran las noches. Podía oírlo moverse por el apartamento, no con su sigilo habitual, sino con una especie de urgencia temerosa. En ocasiones, se paraba frente a la puerta de mi dormitorio y maullaba de una forma lastimera, un sonido que nunca antes le había escuchado, como si pidiera ayuda o advirtiera de un peligro inminente. Empecé a sentir que Mortis veía algo que yo no podía ver, que su instinto animal percibía una presencia que mi mente racional se negaba a aceptar. Su miedo era contagioso, y la atmósfera en el apartamento se volvía cada día más opresiva. A la par que los susurros y el comportamiento errático de Mortis, comencé a experimentar otro fenómeno igualmente sutil, pero profundamente inquietante: las sombras. Al principio, eran apenas percepciones fugaces, manchas oscuras que se deslizaban por el rabillo del ojo, tan rápidas que dudaba si realmente las había visto. Ocurría sobre todo en el salón, en las inmediaciones del crucifijo. Estaba leyendo o viendo la televisión, y una forma oscura y amorfa parecía moverse en mi campo de visión periférica. Cuando giraba la cabeza, no había nada. Lo atribuía al cansancio, a la iluminación tenue, a mi creciente paranoia. Pero las sombras se volvieron más insistentes, más definidas, aunque siempre efímeras. A veces, al pasar junto a un espejo, tenía la fugaz impresión de ver a alguien detrás de mí, una silueta oscura que se desvanecía al instante. La sensación de ser observado se hizo constante, una presión invisible en la nuca, un cosquilleo que me erizaba el vello de los brazos. Mortis parecía reaccionar a estas sombras también. A menudo,
Su mirada se desviaba rápidamente hacia un rincón vacío, sus músculos se tensaban, y seguía con los ojos un movimiento que para mí era inexistente. ¿Estaba mi mente jugándome una mala pasada? ¿O había algo más? ¿Algo intangible y malévolo que compartía mi hogar? La duda era una semilla helada que comenzaba a germinar en mi interior, alimentada por la falta de sueño y la creciente tensión. El terror se infiltró también en mis sueños, o más bien, en lo que antes consideraba mi refugio seguro. Las pesadillas se volvieron una constante, noche tras noche, con una temática recurrente y aterradora. En ellas, siempre me encontraba en mi propio apartamento, pero sumido en una oscuridad densa y asfixiante. El único punto de luz, si es que podía llamarse así, provenía del crucifijo. Pero no era una luz benigna, era un resplandor oscuro, pulsante, como el latido de un corazón enfermo. La figura de Cristo en la cruz parecía retorcerse, sus ojos vacíos me miraban con una intensidad insoportable. Y luego aparecía Él, la figura sombría de un padre. No podía verle el rostro, siempre oculto por las sombras o por un ángulo imposible, pero sabía, con una certeza visceral, que era el padre Ernesto. No decía nada, simplemente estaba allí, observándome, su presencia emanando una frialdad que me calaba hasta los huesos. Mortis también aparecía en estos sueños. A veces corría frenéticamente, intentando llamar mi atención, maullando desesperadamente. Otras veces se interponía entre la figura del padre y yo, bufando y arqueando el lomo, en una vana demostración de protección. Despertaba bañado en sudor frío, con el corazón palpitando desbocado, la imagen del crucifijo y la silueta del Padre grabadas a fuego en mi retina. El alivio de despertar se desvanecía rápidamente al recordar que la fuente de mis pesadillas, el crucifijo, seguía colgado en el salón, a pocos metros de mi cama. El límite entre el sueño y la vigilia comenzaba a desdibujarse peligrosamente. Necesitaba una perspectiva externa, alguien que me dijera que estaba exagerando, que todo era producto de mi imaginación. Invité a cenar a Carlos, un viejo amigo de la universidad, una persona pragmática y con los pies en la tierra. No le mencioné nada sobre mis experiencias, simplemente quería ver si notaba algo extraño en el ambiente. La noche transcurría con normalidad, charlando y recordando viejos tiempos. En un momento dado, Carlos se levantó para ir al baño, y al pasar por el salón, se detuvo bruscamente frente a la chimenea. Lo observé desde la cocina. Se quedó mirando el crucifijo durante unos segundos, con el ceño fruncido. Cuando regresó, su expresión era extraña. «Oye», comenzó, vacilante, «no quiero sonar como un loco, pero ¿no sientes algo raro en esta casa? Especialmente en el salón». Sentí un escalofrío. «¿Raro cómo?», pregunté, intentando sonar casual. «No sé», continuó, encogiéndose de hombros, como una energía pesada. Y ese crucifijo me dio un mal rollo tremendo. Sentí un frío helado al pasar cerca de él. Justo en ese momento, Mortis, que había estado observando a Carlos con desconfianza desde el pasillo, se acercó lentamente. Cuando Carlos hizo un gesto vago hacia el crucifijo al hablar, Mortis emitió un bufido y se erizó, colocándose instintivamente entre mi amigo y el objeto. Carlos lo miró sorprendido. «Vaya, parece que tu gato tampoco es muy fanático de la decoración religiosa». Su comentario intentaba ser ligero, pero sus ojos reflejaban una genuina inquietud. La validación, aunque indirecta, de mis sensaciones por parte de alguien tan escéptico como Carlos, en lugar de tranquilizarme, disparó mis alarmas a un nuevo nivel. Ya no podía negar que algo anómalo estaba ocurriendo. Una mañana, al despertar, sentí un escozor agudo en el antebrazo. Al levantar la manga del pijama, descubrí 3 arañazos paralelos, finos y rojos, como si unas uñas afiladas me hubieran rasguñado mientras dormía. No recordaba haberme golpeado ni arañado con nada. Eran demasiado precisos, demasiado intencionados.
Revisé la cama, las sábanas, buscando alguna explicación lógica, pero no encontré nada. El pánico comenzó a burbujear en mi pecho. ¿Podía ser Mortis? Aunque estaba actuando de forma extraña, nunca había sido agresivo conmigo. Lo busqué por el apartamento y lo encontré acurrucado en un rincón de la cocina, lamiéndose una pata con insistencia. Al examinarlo, vi que él también tenía pequeñas heridas, casi imperceptibles entre su pelaje negro, un pequeño corte en la oreja, un arañazo superficial en el lomo. Parecía exhausto y más asustado que de costumbre. ¿Contra qué o quién había estado luchando? La idea de una presencia invisible, capaz de infligir daño físico tanto a mí como a mi mascota, era aterradora. Los susurros, las sombras, ahora esto. La amenaza se estaba volviendo tangible. Me miré los arañazos en el espejo, sintiendo una vulnerabilidad profunda. Estaba siendo atacado en mi propia casa, en mi propio sueño, y no sabía cómo defenderme. La sensación de seguridad se había evaporado por completo. El miedo se había transformado en una necesidad imperiosa de entender. Decidí que ya no podía seguir ignorando las señales. Tenía que investigar al padre Ernesto y, sobre todo, el origen de aquel crucifijo maldito. Comencé por el diario que había traído de la casa parroquial. Sus páginas estaban llenas de una caligrafía apretada y nerviosa, reflexiones teológicas, descripciones de la vida monótona en el pueblo, pero entre líneas, comencé a encontrar anotaciones extrañas. Menciones a luchas espirituales, presencias oscuras en el rebaño, la necesidad de herramientas más fuertes. No había detalles explícitos, pero el tono se volvía cada vez más sombrío en las últimas entradas. Hablaba de un objeto de poder singular, un ancla para lo sagrado, pero también un faro para lo profano si no se manejaba con extrema cautela. ¿Se refería al crucifijo? Busqué en internet información sobre el padre Ernesto, pero apenas encontré un par de notas necrológicas escuetas. Sin embargo, al ampliar la búsqueda a la diócesis y las parroquias de la región donde había servido, di con un foro local de historia y leyendas. Allí, entre relatos de apariciones y cuentos de viejas, un hilo mencionaba a un sacerdote de métodos poco ortodoxos que había servido en la zona hacía décadas, conocido por enfrentarse a casos difíciles que otros evitaban. Algunos comentarios lo describían como un hombre atormentado, casi temido por algunos feligreses. No había nombres concretos, pero la descripción encajaba con la imagen que tenía de mi tío abuelo y con las insinuaciones de su diario. La investigación era fragmentaria, llena de callejones sin salida, pero cada pequeño descubrimiento aumentaba mi convicción de que el crucifijo no era una simple herencia, sino un legado mucho más oscuro y peligroso. La actividad paranormal en el apartamento tomó un nuevo cariz, más personal y desconcertante. Pequeños objetos cotidianos comenzaron a desaparecer para luego reaparecer en lugares completamente ilógicos. Un día eran las llaves del coche, que había dejado sobre la mesa del recibidor, y que encontré horas después dentro del azucarero en la cocina. Otro día fue mi reloj, que apareció colgado de una de las plantas del balcón. Eran cosas pequeñas, pero la frecuencia y la extrañeza de las ubicaciones me ponían los nervios de punta. Siempre o casi siempre, los objetos reaparecían en las inmediaciones del salón, o incluso directamente debajo del crucifijo. Era como si una mente traviesa y malévola estuviera jugando conmigo, tratando de desestabilizarme, de erosionar mi cordura. La sensación de ser observado se volvió opresiva, constante. Sentía miradas invisibles siguiéndome por el apartamento, incluso cuando estaba solo. A veces, al entrar en una habitación, tenía la fugaz impresión de que alguien acababa de salir de ella. Mortis parecía aún más afectado. A menudo se quedaba inmóvil, mirando fijamente un punto en el aire, como si estuviera observando uno de estos objetos antes de que se moviera o desapareciera. En una ocasión, lo vi sisearle a mi taza de café mientras ésta se deslizaba lentamente, por sí sola, hacia el borde de la mesa. Antes de que pudiera reaccionar, la taza cayó al suelo y se hizo añicos. El mensaje era claro:
No estaba solo, y la presencia que habitaba mi casa estaba interactuando activamente con mi entorno, de una forma cada vez más audaz y amenazante. Una noche, el terror alcanzó un nuevo pico. Estaba en mi habitación, intentando leer para distraerme del ambiente cargado de la casa, cuando un estruendo proveniente del salón me hizo saltar, seguido de una serie de golpes secos, bufidos furiosos y el inconfundible sonido de algo pesado cayendo y rompiéndose. Corrí hacia el salón, con el corazón en la garganta, temiendo lo peor. La escena que encontré me dejó sin aliento. Mortis estaba en el centro de la habitación, con el pelaje completamente erizado, la espalda arqueada como un demonio y sus ojos brillando con una furia salvaje en la penumbra. Estaba arañando y mordiendo el aire, como si luchara contra un adversario invisible. Y en el suelo, a sus pies, yacía el crucifijo. Lo había arrancado de la pared. La madera oscura estaba marcada con nuevos arañazos, y la figura de Cristo parecía aún más contorsionada bajo la luz tenue. Mortis se lanzó una vez más contra el crucifijo caído, golpeándolo con sus patas, emitiendo unos chillidos agudos y guturales que nunca le había oído. Parecía poseído por una fuerza descomunal. Duró apenas unos segundos más. De repente, como si sus fuerzas lo abandonaran por completo, se desplomó sobre la alfombra jadeando, temblando. Lo llamé asustado. Se incorporó con dificultad. Me miró con unos ojos que reflejaban un cansancio infinito y un miedo profundo, y luego, cojeando ligeramente, se refugió debajo del sofá más cercano, negándose a salir. El crucifijo seguía en el suelo. Por primera vez desde que lo colgué, el ambiente en el salón pareció aligerarse un poco, como si la furiosa intervención de Mortis hubiera disipado momentáneamente la opresión, pero el miedo por mi gato y la certeza de la batalla que acababa de presenciar me dejaron temblando. Con manos temblorosas, me acerqué al crucifijo caído. Temía tocarlo, como si la madera oscura pudiera quemarme o transmitirme su maldad. Lo recogí con cuidado. Estaba frío, como siempre, pero ahora, además de los arañazos de Mortis, noté algo más. La caída, o quizás la lucha de mi gato contra él, había desprendido una pequeña lasca de madera cerca de la base de la cruz, y debajo, donde la madera era ligeramente más clara, había una inscripción. No eran los símbolos extraños que adornaban el frontal, sino unas letras toscamente grabadas, casi ocultas. Con dificultad, logré descifrar una palabra, o lo que parecía un nombre: Legión. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Legión, el nombre bíblico asociado a una multitud de demonios. ¿Era eso lo que el padre Ernesto había intentado anclar con este objeto? ¿Era esa la presencia oscura a la que se refería en su diario? La palabra resonaba en mi mente con un eco siniestro. Miré la figura de Cristo, su rostro agonizante. ¿Estaba sufriendo por los pecados del mundo o por la carga que se le había impuesto llevar? La revelación, si es que era tal, no trajo consigo ninguna claridad, solo un terror más profundo y visceral. El crucifijo ya no era solo un objeto antiguo e inquietante, era un contenedor, una prisión para algo innombrable, y Mortis, mi pequeño gato negro, lo sabía desde el principio. Había intentado advertirme, protegerme, a su manera. Ahora, la pregunta era qué hacer con este conocimiento, con este objeto maldito que yacía en mis manos. Me sentía completamente aislado. La experiencia con Carlos, aunque validante, no había sido suficiente para que él comprendiera la verdadera magnitud del horror que estaba viviendo. Necesitaba hablar con alguien, desahogarme, buscar ayuda o al menos consejo. Decidí llamar a mi hermana, Laura. Siempre habíamos tenido una relación cercana, aunque ella era mucho más pragmática y escéptica que yo. Le conté todo, desde la herencia del crucifijo hasta el comportamiento de Mortis, los susurros, las sombras, los objetos moviéndose, los arañazos y, finalmente, la palabra Legión,
grabada en la madera. Hablé durante casi una hora. Mi voz temblaba a ratos, desesperado porque me creyera. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea cuando terminé. Luego, Laura suspiró. «Mira, hermano», dijo con un tono condescendiente que me hirió profundamente. «Sé que la muerte del tío abuelo, aunque no lo conocieras bien, y todo el tema de la herencia, puede ser estresante. Y vivir solo a veces juega malas pasadas con la imaginación. ¿No crees que estás un poco sugestionado? Lo del gato, los gatos son raros, ya sabes. Y seguro que hay una explicación lógica para todo lo demás». Intenté rebatir, insistir en la realidad de lo que estaba experimentando, pero ella me interrumpía con argumentos racionales, con explicaciones sobre el crujido de las casas viejas, el estrés, la falta de sueño. Me sugirió que tomara unas vacaciones, que visitara a un médico si seguía sintiéndome ansioso. Colgué el teléfono sintiéndome más solo y desesperado que nunca. Nadie me creía. Estaba atrapado con esta cosa, con esta presencia, y el mundo exterior seguía girando, ajeno a mi pesadilla particular. La condescendencia en la voz de mi hermana fue casi tan dolorosa como el miedo que sentía cada noche. Tras la caída del crucifijo y mi intento fallido de buscar ayuda, la atmósfera en el apartamento se volvió insoportable. Lejos de disminuir, los fenómenos paranormales se intensificaron, como si la entidad ligada al objeto se hubiera enfurecido por el ataque de Mortis o por mi creciente conciencia de su naturaleza. Los susurros se convirtieron en voces más claras, aunque aún distorsionadas, que parecían llamarme por mi nombre desde las sombras del salón. Las puertas de los armarios y las habitaciones se abrían y cerraban solas con violencia, incluso cuando no había corrientes de aire. Las luces parpadeaban erráticamente o se apagaban de golpe, sumiéndome en una oscuridad repentina y aterradora. La sensación de ser tocado por manos frías e invisibles se hizo más frecuente. Un roce en el brazo, un tirón en la ropa, la presión de unos dedos en mi hombro cuando estaba de espaldas. Mortis vivía en un estado de alerta perpetua. Apenas comía o dormía. Se pasaba el día y la noche escondido, y cuando se aventuraba a salir, se movía pegado a las paredes, con el pelo erizado y los ojos desorbitados, escudriñando cada rincón como si esperara un ataque inminente. En varias ocasiones, lo encontré frente a la puerta del salón, inmóvil como una estatua, emitiendo un gruñido bajo y constante, una barrera temblorosa contra lo que fuera que acechara al otro lado. El crucifijo que había vuelto a colocar en la pared con un temor reverencial parecía palpitar con una energía oscura, su presencia dominando toda la casa. Sentía que la entidad se estaba fortaleciendo, volviéndose más audaz, más agresiva. Temía que pronto intentara algo más que simples sustos. No podía rendirme. La palabra «legión» y las últimas anotaciones del diario del padre Ernesto me obsesionaban. Decidí volver a sumergirme en la investigación, esta vez con una determinación desesperada. Pasé horas en bibliotecas, archivos diocesanos digitalizados, buscando cualquier mención a exorcismos realizados por sacerdotes de la región durante la época en que mi tío abuelo estuvo activo. Finalmente, en los archivos de un pequeño periódico local, digitalizado de forma precaria, encontré una noticia breve y críptica de hacía más de 50 años. Hablaba de un incidente perturbador en una granja aislada, una familia acosada por fenómenos inexplicables y una presencia maligna. El artículo mencionaba la intervención de un sacerdote de la diócesis, conocido por su fervor y su valentía al enfrentar las fuerzas oscuras. No se daban nombres, por discreción eclesiástica, pero la fecha y la descripción encajaban. Seguí tirando de ese hilo. Contacté a un historiador local, un anciano que había escrito sobre el folclore de la zona. Al principio se mostró reacio, pero cuando le mencioné el nombre del padre Ernesto y el crucifijo, su actitud cambió. Me contó con voz baja y temerosa la leyenda que aún circulaba en algunos pueblos sobre aquel caso. Se decía que la entidad que atormentaba a aquella familia
Era excepcionalmente poderosa, una legión de espíritus impuros que se había aferrado a uno de los miembros. El exorcismo había sido brutal y prolongado. El padre Ernesto, según el relato, había logrado expulsar a la entidad del cuerpo de la persona, pero no destruirla por completo. En un acto desesperado, había utilizado un crucifijo consagrado de una manera particular, un objeto de gran poder, para atrapar o atar a la legión, impidiendo que siguiera causando daño directo. El crucifijo se convirtió en su prisión. La advertencia final del historiador me heló la sangre. Ese tipo de objetos son peligrosos. Contienen la maldad, pero también la irradian, y si la prisión se debilita, o si quien la posee no sabe cómo manejarla, la legión buscará una nueva salida, un nuevo huésped. Ahora todo encajaba. El crucifijo no era un adorno, era una bomba de tiempo. Con el peso de este nuevo conocimiento, mi percepción del crucifijo cambió radicalmente. Ya no era solo un objeto que me asustaba. Era una amenaza activa, un portal a una maldad inimaginable que estaba intentando liberarse. La presencia en la casa se volvió casi tangible, una inteligencia fría y calculadora que me estudiaba, me probaba. Sentía su odio, su desesperación por escapar de su prisión de madera. Las noches eran un infierno. Me acostaba, pero no dormía, escuchando los ruidos, las voces, sintiendo el frío antinatural que emanaba del salón. Mortis se había convertido en mi única línea de defensa, aunque fuera una muy frágil. A menudo lo encontraba sentado en el pasillo, de espaldas a mi puerta, mirando fijamente hacia el salón, como un centinela. No emitía sonido alguno. Simplemente estaba allí, una pequeña silueta negra enfrentándose a una oscuridad mucho mayor. Podía sentir la tensión en su pequeño cuerpo, la vibración de un gruñido apenas contenido. Era un confronto silencioso, una batalla de voluntades que se libraba cada noche en mi apartamento. Yo era el premio, o quizás el nuevo carcelero. La entidad me quería. Lo sentía en la forma en que los susurros parecían envolverme, en cómo las sombras parecían acercarse cada vez más. Y Mortis, con una lealtad y una valentía que me sobrecogían, se interponía. Empecé a entender que mi gato no solo tenía miedo, estaba luchando. Estaba protegiéndome de una forma que yo, con toda mi razón y mi escepticismo inicial, era incapaz de hacer. Su instinto puro era más poderoso que mi intelecto frente a esta amenaza ancestral. No podía seguir así. Estaba al límite de mi resistencia física y mental. La entidad se fortalecía día a día, y temía que Mortis no pudiera resistir mucho más. Debía tomar una decisión sobre el crucifijo. ¿Pero cuál? Destruirlo parecía la opción más lógica, pero ¿cómo se destruye un objeto que contiene una legión? ¿No podría eso liberar a la entidad de forma catastrófica? El historiador había advertido sobre las consecuencias de debilitar la prisión, devolverlo a la iglesia. ¿Qué iglesia? ¿Quién me creería? Probablemente acabarían encerrándome a mí en lugar de al crucifijo. Enterrarlo sonaba tentador, pero ¿dónde? ¿Y si alguien lo encontraba? ¿No estaría simplemente trasladando la maldición a otro lugar, a otra persona? Cada opción conllevaba riesgos aterradores, consecuencias impredecibles. Pasé una noche en vela, sentado en la cocina con una taza de café frío, mirando el crucifijo que había dejado sobre la mesa, envuelto en un paño. Mortis estaba a mis pies, inusualmente tranquilo, como si esperara mi decisión. Sus ojos amarillos me miraban con una inteligencia que parecía trascender lo animal. Recordé las palabras del padre Ernesto en su diario, un ancla para lo sagrado, pero también un faro para lo profano. Quizás la solución no era la destrucción, ni el simple abandono, sino algo que requiriera un conocimiento que yo no poseía. Pensé en el historiador, en los relatos del padre Ernesto enfrentándose a casos difíciles. Tal vez necesitaba encontrar a alguien como él, alguien que entendiera la naturaleza de estos objetos y cómo neutralizarlos o devolverlos a un lugar donde no pudieran hacer daño. Era una posibilidad remota, una aguja en un pajar,
pero era la única esperanza que me quedaba. Mortis frotó su cabeza contra mi pierna, un gesto que no le había visto hacer en semanas. Lo interpreté como una señal. Debía actuar, y rápido. Siguiendo una corazonada y la escasa información que me había proporcionado el historiador, logré contactar, después de muchos rodeos y preguntas discretas, a un familiar lejano del padre Ernesto, una sobrina nieta anciana que vivía en un convento de clausura en otra región del país. Al principio, se mostró reservada, pero cuando mencioné el crucifijo con la inscripción Legión, un largo silencio precedió a su respuesta. Me pidió que se lo llevara. El viaje fue tenso, con el crucifijo envuelto en múltiples capas de tela y guardado en una caja metálica que compré para la ocasión, como si temiera que su influencia se filtrara. Mortis, a quien tuve que dejar con mi reacia hermana, pareció intuir el propósito de mi viaje. Antes de irme, se frotó contra la caja con una especie de aprobación solemne. El convento era un lugar antiguo, silencioso, impregnado de una paz que contrastaba brutalmente con el tormento que había vivido. La hermana, una mujer menuda de ojos increíblemente lúcidos, recibió el crucifijo con una gravedad que me heló la sangre. No me dio muchas explicaciones, solo dijo que conocían la historia de ese objeto y que sabrían cómo custodiarlo o neutralizar su carga. Lo tomó entre sus manos, cubiertas por guantes blancos, y lo llevó a una capilla interior a la que no me permitieron acceder. Pasé unas horas en una salita de espera, sintiendo cómo una enorme tensión abandonaba mi cuerpo gradualmente. Cuando la hermana regresó, su rostro parecía cansado pero sereno. «Descanse», me dijo simplemente. «Ya no le molestará». No pregunté más. Regresé a mi apartamento sintiéndome extrañamente ligero, vacío. Las primeras noches fueron inquietantes por la ausencia de miedo, por el silencio absoluto. Mortis volvió a ser el gato cariñoso que recordaba, aunque a veces lo sorprendo mirando fijamente el lugar donde antes colgaba el crucifijo, como si recordara la batalla. La casa parece limpia, en paz. Sin embargo, sé que la experiencia me ha marcado para siempre. No he vuelto a ser el mismo. A veces, en la quietud de la noche, creo oír un susurro lejano y un escalofrío me recorre. Miro a Mortis, mi pequeño guardián negro, y sé que enfrentamos algo terrible juntos. La entidad quizás no fue destruida, solo contenida una vez más, en otro lugar. Es una tregua incierta, y vivo con la constante conciencia de que hay horrores en el mundo que la mayoría de la gente ni siquiera puede imaginar. Pero también sé que hay valentía en los lugares más inesperados, incluso en el corazón de un pequeño gato negro. Y eso, de alguna manera, me da una extraña forma de esperanza. El crucifijo se fue, pero su sombra y la lección que me impartió permanecerán conmigo para siempre. Han pasado 5 años, 5 largos años desde aquella mañana en que dejé el crucifijo del padre Ernesto en manos de la hermana de ojos lúcidos, en aquel convento anclado en un tiempo ajeno al nuestro. Volví a mi apartamento sintiéndome como un náufrago que alcanza la orilla tras una tormenta devastadora, exhausto, tembloroso, pero vivo. La normalidad, o lo que yo entendía por ella, regresó de forma paulatina, como una marea lenta que cubre la arena marcada por pisadas extrañas. El trabajo, las reuniones con amigos que nunca supieron la verdadera naturaleza de mi temporada de estrés, las facturas, las pequeñas alegrías y las decepciones cotidianas, todo volvió a su cauce, en apariencia al menos, porque la verdad es que uno no atraviesa un infierno como el que viví y emerge intacto. La casa, mi apartamento, fue el primer testigo de ese cambio. Durante semanas, incluso meses, después de deshacerme del crucifijo, me movía por sus habitaciones con la cautela de un animal herido. Cada crujido de la madera, cada sombra proyectada por los muebles bajo la luz de la luna, era motivo de un sobresalto contenido. El lugar donde había colgado aquel objeto maldito
encima de la chimenea, permaneció vacío durante mucho tiempo. No me atrevía a poner nada allí, como si temiera que cualquier otro adorno pudiera contaminarse con el recuerdo, con la energía residual que, imaginaba, debía haberse aferrado a las paredes como una mancha invisible. Finalmente, coloqué una discreta acuarela de un paisaje marino, un intento deliberado de invocar paz y amplitud donde antes solo había opresión y una oscuridad tangible. Pero mis ojos, a menudo, se desviaban hacia ese punto, y por una fracción de segundo, la acuarela se desvanecía y veía la silueta oscura y torturada de la cruz. Las pesadillas disminuyeron en frecuencia e intensidad, pero no desaparecieron del todo. Ya no eran aquellas visiones vívidas del Padre Ernesto y el Cristo agonizante, sino sueños más sutiles, más insidiosos, largos pasillos oscuros que no llevaban a ninguna parte, la sensación de una presencia justo al borde de mi visión, susurros ininteligibles que se mezclaban con el pitido de mis oídos al despertar. Aprendí a vivir con ellas, a aceptarlas como cicatrices en el alma, recordatorios de que había atisbado un abismo que la mayoría de la gente ni siquiera sospechaba que existía. Desarrollé una especie de sexto sentido para las atmósferas. Entraba en una casa, en una tienda de antigüedades, incluso en una iglesia, y a veces sentía un frío particular, una densidad en el aire que me erizaba la piel. No era miedo, no exactamente, sino una especie de reconocimiento, una señal de que allí también había algo, una historia no contada, una energía estancada. Mi visión de la fe también se transformó. Nunca fui un hombre devoto, pero tras la experiencia con el crucifijo, los símbolos religiosos adquirieron para mí una dualidad perturbadora. Ya no eran simples representaciones, eran potencialmente conductos, anclas, como había escrito mi tío abuelo, tanto para lo sagrado como para lo profano. Me volví cauteloso, casi supersticioso, con objetos antiguos de carácter religioso, una ironía considerando la herencia que casi me destruye. Mortis, mi fiel compañero, envejeció conmigo. Sus saltos ya no eran tan ágiles, y pasaba más horas dormitando bajo los rayos de sol que se filtraban por la ventana. Pero sus ojos amarillos conservaban aquella profundidad insondable, aquella sabiduría ancestral que solo los gatos parecen poseer. Nunca volvió a mostrar el terror frenético de aquellos días oscuros, pero su comportamiento cambió de formas sutiles y permanentes. Durante el primer año, evitó el salón casi por completo. Luego, poco a poco, comenzó a aventurarse de nuevo, pero jamás se acercaba al lugar donde había estado el crucifijo. Si yo estaba allí, se sentaba a una distancia prudencial, observando la pared vacía primero, y luego la acuarela, con una fijeza que me hacía preguntarme qué estaría viendo su percepción felina. A veces, en mitad de la noche, lo sentía incorporarse en mi cama, no con la alarma de antaño, sino con una calma vigilante, sus orejas moviéndose lentamente, escrutando la oscuridad del pasillo. Era como si, habiendo enfrentado una vez a la oscuridad absoluta, se hubiera convertido en un guardián perpetuo, un centinela silencioso contra cualquier eco que pudiera regresar. Nuestro vínculo se hizo más profundo, si cabe. Nos entendíamos sin palabras. Una caricia mía en su lomo era una muestra de gratitud por su valentía. Un suave ronroneo suyo contra mi mano era, quizás, una forma de decirme que todo estaba en calma, por ahora. Él sabía, siempre supo. Y luego estaban los ecos, esos pequeños recordatorios de que la realidad que percibimos es solo una fina capa sobre otras mucho más extrañas. No eran frecuentes, quizás 1 o 2 al año, pero suficientes para mantener viva la memoria. Una noche, mientras leía en el salón, la temperatura descendió bruscamente, un frío helado que no provenía de ninguna ventana abierta, concentrado en un solo punto, a mi izquierda. Duró apenas 1 minuto, y luego se disipó tan rápido como había llegado. Mortis, que dormitaba cerca, levantó la cabeza y emitió un gruñido sordo, casi inaudible, antes de volver a acurrucarse, pero con los músculos tensos.
En otra ocasión, un pequeño cuenco de cerámica que había estado en una estantería durante años apareció en el suelo, intacto, como si alguien lo hubiera colocado allí con cuidado. Yo vivía solo. Mortis no podía haberlo alcanzado. No busqué explicaciones. Simplemente lo recogí y lo volví a su sitio, con el corazón latiendo un poco más rápido de lo normal. Eran como las ondas que se expanden en un estanque mucho después de que la piedra haya caído. Débiles, casi imperceptibles, pero una prueba de que la perturbación existió. ¿Eran producto de mi mente todavía sensible a la sugestión? ¿O eran realmente los últimos vestigios de la influencia del crucifijo, desvaneciéndose lentamente como un perfume antiguo? Nunca lo sabré con certeza. Y, extrañamente, ya no sentía la necesidad imperiosa de saberlo. Nunca más intenté contactar con el convento ni con la hermana. Sentía que había depositado una carga terrible en sus manos, y que su silencio era una forma de protección, tanto para mí como para ellas. A veces me preguntaba qué habrían hecho con el crucifijo. ¿Lo habrían destruido? ¿Lo tendrían encerrado en alguna cripta olvidada, rodeado de sal y oraciones? Era mejor no saberlo. Algunas puertas, una vez cerradas, deben permanecer así. El padre Ernesto, mi tío abuelo, dejó de ser para mí una figura lejana y severa. Lo veía ahora con una mezcla de compasión y un respeto temeroso. Él había lidiado con estas fuerzas oscuras, había intentado contenerlas, y en el proceso se había consumido. Su diario que conservé adquirió un nuevo significado. Sus palabras sobre herramientas de poder singular y faros para lo profano ya no eran elucubraciones de un sacerdote excéntrico, sino las advertencias desesperadas de un hombre que conocía la verdadera naturaleza de la lucha. El mundo para mí ya no es el mismo lugar que era antes de heredar aquel trozo de madera oscura. He aprendido que la tranquilidad es un bien precioso y frágil, y que bajo la superficie de lo cotidiano acechan misterios que nuestra razón apenas puede concebir. Ya no doy por sentada la luz del sol, la risa de un niño, el calor de una conversación banal. Estos pequeños anclajes a la normalidad se han vuelto infinitamente más valiosos después de haber experimentado su ausencia, después de haber sentido el aliento frío de lo otro. No vivo con miedo, pero sí con una conciencia constante, una conciencia de que la paz es una tregua, una delicada negociación con sombras que nunca se disipan del todo. Mortis se despereza a mis pies, me mira con sus ojos sabios, y sé que no estoy solo en esta vigilia. La cicatriz del silencio permanece, pero también la certeza de haber sobrevivido, de haber encontrado, quizás, no una cura, pero sí una forma de coexistir con el eco de lo innombrable. Y en esa coexistencia, en esa aceptación de una realidad más vasta y a menudo más oscura, reside una extraña y melancólica paz. La vida continúa, sí, pero yo la escucho con más atención, siempre atento al susurro que pueda romper, una vez más, la quietud de la noche.